Era un martes por la mañana, uno de esos días en que el sol se levantaba perezoso sobre los campos que rodeaban mi casita en el pueblo. La brisa entraba por las ventanas abiertas, agitando las cortinas de encaje que había cosido años atrás, cuando mis manos eran más firmes y mis ojos no necesitaban gafas para enhebrar una aguja. Llevaba días planeando una limpieza a fondo, el porche estaba lleno de hojas secas que el viento había traído, las alfombras tejidas a mano por mi madre acumulaban polvo en las esquinas, y los platos de cerámica, con sus bordes desgastados por tantas cenas familiares, esperaban en el fregadero. Mi esposo, Tomás, se había ido al pueblo temprano, con su sombrero de paja ladeado y una lista de compras que incluía semillas para el huerto y un poco de pintura para arreglar el granero. Volveré antes del mediodía, prometió, dándome un beso en la frente antes de subirse a la camioneta vieja que tosía como si tuviera catarro. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos del campo, el zumbido de las abejas en el jardín, el canto insistente de un gallo a lo lejos y el crujir de las ramas de los álamos que flanqueaban el sendero. Me puse mi delantal azul, con flores desvaídas y un bolsillo donde guardaba un pañuelo viejo, y saqué mis herramientas, un balde de metal lleno de agua jabonosa con aroma a limón, una escoba de cerdas gastadas que había visto mejores días, un trapo húmedo que goteaba en mi mano, y un plumero con plumas que parecía más decorativo que funcional. Decidí empezar por la cocina, fregando el suelo de baldosas blancas y rojas que Tomás había colocado cuando nos mudamos hace 30 años. Tarareaba una canción que mi abuela me cantaba de niña, por el río va una barca, con flores y sueños llena, mientras el jabón formaba burbujas que brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. La casa no era un palacio, pero era nuestro hogar. Las paredes de adobe, pintadas de blanco cada primavera, tenían marcas de los años, un rasguño donde mi hijo mayor, Pedro, había chocado su triciclo, y un dibujo desvaído que Ana, mi hija menor, había hecho con crayones cuando tenía 5 años. El tejado de tejas rojas dejaba pasar algún que otro rayo de sol, y el salón estaba lleno de muebles de madera que Tomás había tallado con paciencia, una mesa robusta, sillas con cojines que yo había bordado, y una mecedora donde me sentaba a tejer en las noches frías. Afuera, el huerto era nuestro orgullo, zanahorias dulces que crujían al morderlas, lechugas de hojas tiernas, calabacines que asábamos con romero, y un manzano que cada otoño nos regalaba frutas jugosas. El gallinero, con sus 5 gallinas, Clara, Pinta, Lola, Rosa y Pepa, cacareaba al amanecer, y el pozo al fondo del patio, con su balde de metal abollado, nos daba agua fresca que sabía a tierra y recuerdos. Esa mañana, mientras fregaba, pensé en mis hijos. Pedro vivía en la ciudad ahora, con su esposa y 2 pequeños que venían en verano a correr por el campo. Ana, en cambio, estaba cerca, a unas calles del pueblo, con mi nieto Lucas, un torbellino de 9 años con pelo castaño despeinado y ojos grandes que siempre parecían buscar algo nuevo. Solía venir los fines de semana, trayendo su mochila roja llena de tesoros, piedras brillantes, un cuaderno de dibujos, o caramelos pegajosos que compartía conmigo. Pero ese martes, mientras limpiaba, no esperaba visitas. Estaba perdida en mis pensamientos, recordando cómo Lucas había saltado en los charcos del patio la última vez que llovió, cuando escuché el crujir de la grava en el sendero. Dejé el trapo en el balde y me asomé por la ventana, con las manos húmedas y jabonosas goteando en el alféizar. Allí estaba Lucas, caminando hacia la casa con su mochila colgando de un hombro y una sonrisa que iluminaba el día. Corrí al porche, secándome las manos en el delantal, y lo recibí con los brazos abiertos. «Lucas, qué sorpresa», exclamé. Él trotó hacia mí, abrazándome fuerte, y su pelo olía a tierra y a los caramelos de limón que siempre llevaba en los bolsillos. «Abuela, hoy no hay clases», explicó, jadeando un poco por la caminata. «Se rompió una tubería en la escuela, y mamá dijo que podía venir a ayudarte». Me reí, acariciándole la cabeza. «Bueno, entonces eres mi asistente oficial del día», dije, guiándolo adentro con una mano en su hombro. Le preparé un vaso de agua fresca del pozo y saqué un panecillo que había horneado el día anterior, untándolo con miel que Tomás había comprado en el mercado. Lucas se sentó en la mesa de la cocina, balanceando las piernas,
y comió mientras me miraba limpiar. Yo volví a mi tarea, fregando las baldosas con movimientos rítmicos, cuando de pronto él dijo: «Abuela, ¿puedo hacer algo contigo mientras limpias?». Me quedé quieta, con la escoba en la mano, y lo miré sorprendida. ¿Hacer algo? ¿Qué tienes en mente, pequeño?, pregunté, pensando que tal vez quería barrer el porche o ayudarme a recoger huevos del gallinero. Pero Lucas tenía otra idea. Saltó de la silla, dejando el panecillo a medio comer, y corrió a su mochila. Sacó un cuaderno gastado, lleno de garabatos y hojas sueltas, y un lápiz mordisqueado que parecía haber sobrevivido muchas aventuras. «Quiero que hagamos un cuento», exclamó, con los ojos brillando como si hubiera encontrado oro. «Tú limpias y yo escribo, y me dices cosas para poner en la historia». Me quedé boquiabierta, con el trapo goteando en mi mano. No esperaba eso. Imaginé que querría jugar afuera, correr al huerto o perseguir a las gallinas, pero ¿un cuento? Sonreí, dejando el balde a un lado. «Está bien, Lucas, pero no te prometo que sea bueno», advertí, riendo mientras me ajustaba el delantal. Él se sentó en el suelo, cruzando las piernas como un pequeño escriba, y abrió el cuaderno con entusiasmo. «Empieza, abuela». «¿De qué trata?», preguntó, tamborileando el lápiz contra la página. Me apoyé en la escoba, mirando por la ventana hacia el campo verde que se extendía más allá del porche, donde las flores silvestres bailaban con la brisa. «Bueno, ¿qué tal si es sobre un niño valiente que encuentra un amigo especial?», sugerí, volviendo a fregar el suelo. Lucas asintió, garabateando rápido. «Sí. Y el amigo puede ser un perro gigante», exclamó. Me reí, sacudiendo la cabeza. «O tal vez un caballo pequeño, como el que vimos en la feria el año pasado», propuse, recordando cómo Lucas se había quedado embobado mirando a los ponis en la plaza del pueblo. «Perfecto. Un caballo pequeño que habla», decidió él, escribiendo con tanta fuerza que casi rompe la hoja. Así empezó nuestro día, una mezcla de limpieza y creación que llenó la casa de vida. Yo seguía con mis tareas, fregando el suelo, barriendo las esquinas, sacudiendo los cojines del salón, mientras Lucas me seguía con su cuaderno, pidiéndome ideas como un director exigente. «Abuela, ¿dónde vive el caballo?», preguntó mientras yo limpiaba las ventanas con un trapo húmedo, dejando que la luz entrara sin una mancha. «En un bosque lleno de flores y arroyos», respondí, imaginando un lugar que había visto en un libro de cuentos de mi infancia. «Y tiene un sombrero de paja que le regaló el niño», añadí, pensando en el sombrero viejo que Tomás guardaba en el granero, cubierto de polvo pero lleno de carácter. Lucas rió, anotándolo todo. «¿Y que comen juntos?», insistió, mientras yo doblaba sábanas en el salón, apilándolas en una cesta de mimbre. «Tortitas con miel y manzanas del huerto», dije, recordando el desayuno favorito de Lucas, que siempre pedía cuando venía a dormir. Él asintió, dibujando una tortita torcida al lado de las palabras, con miel goteando en garabatos. El relato crecía con cada tarea, como si la casa misma estuviera inspirándonos. Mientras barría el porche, quitando hojas secas y telarañas, Lucas decidió que el niño y el caballo debían rescatar a un pájaro atrapado en una red. «Y el caballo usa su sombrero para envolver al pájaro y mantenerlo calentito», dijo, y yo aplaudí la idea, dejando la escoba un momento para darle un aplauso que resonó en el aire fresco. Cuando limpié el polvo de los muebles, la mesa de Tomás, la mecedora, un estante lleno de figuritas de madera que había tallado, él inventó que el bosque tenía un río mágico que brillaba por la noche, y el niño y el caballo iban allí a contar estrellas. «Y el caballo dice cosas graciosas, como, las estrellas son como migajas de luz», sugerí, riendo al imaginar la voz ronca de un caballo parlanchín. Lucas se carcajeó tanto que se cayó de lado, rodando por el suelo del salón, y yo tuve que dejar el plumero para ayudarlo a levantarse, limpiándole el polvo de la camisa mientras los dos nos reíamos hasta las lágrimas. El día avanzaba, y la casa empezaba a transformarse. Los suelos de la cocina relucían como espejos, las ventanas dejaban entrar la luz en rayos dorados, y el salón olía a madera pulida y jabón de limón. Pero lo mejor era Lucas, siguiéndome de habitación en habitación con su cuaderno,
su lápiz volando sobre las páginas. Cuando fui al gallinero a recoger huevos, él se sentó en una piedra afuera, gritándome preguntas por encima del cacareo de las gallinas. ¿Qué pasa después, abuela?, dijo, mientras yo esquivaba a Pepa, que siempre intentaba picotearme los zapatos. El niño y el caballo organizan una fiesta para todos los animales del bosque, respondí, sosteniendo un huevo marrón en la mano como si fuera una joya. Y hacen un pastel gigante de zanahorias, añadió él, y yo asentí, imaginando a Clara, Pinta, Lola, Rosa y Pepa uniéndose al festejo con plumas alborotadas. A media tarde, mientras limpiaba el porche trasero, donde guardábamos botas embarradas y un viejo columpio que Tomás había hecho para los niños, Lucas inventó un nuevo giro. El niño encuentra un mapa en el río mágico, dijo, dibujando líneas torcidas que parecían un tesoro escondido. ¿Y qué hay al final del mapa?, pregunté, sacudiendo una alfombra con fuerza. Un árbol gigante que da frutos de colores, exclamó, y yo sugerí que los frutos fueran dulces como caramelos, pensando en los que él siempre traía. Y el caballo dice, estos son mejores que mis tortitas, añadió Lucas, riendo, y yo lo imité, imaginando a Paco con su sombrero ladeado, probando un fruto rojo brillante. Cuando el sol empezó a bajar, la limpieza estaba casi terminada. Los suelos brillaban, las alfombras estaban frescas, los muebles relucían, y el aire de la casa era una mezcla de limón, madera y la brisa del campo. Me senté en el porche con un vaso de agua, agotada pero feliz, y Lucas se acurrucó a mi lado, leyendo en voz alta su cuento. El niño valiente y su caballo pequeño, que se llamaba, como, abuela, preguntó, mirándome con esos ojos grandes. Paco, dije, pensando en un nombre simple y dulce que le quedara bien. Paco, repitió él, vivían aventuras todos los días, y aunque el bosque era grande, siempre estaban juntos. Su voz era suave pero llena de orgullo, y yo lo escuché con el corazón hinchado, olvidándome del cansancio de la limpieza. El cuento seguía, el rescate del pájaro, las noches en el río mágico, la fiesta con el pastel de zanahorias, el mapa y el árbol de frutos de colores. Cada palabra era un pedacito de nuestro día, tejido con risas y amor. Entonces llegó Tomás, con una bolsa de semillas bajo el brazo y el sombrero ladeado, cubierto de polvo del camino. Nos vio en el porche y sonrió, subiendo los escalones con su paso lento pero firme. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, dejando la bolsa en el suelo. Lucas saltó de mi lado y corrió hacia él. Abuelo, hicimos un cuento mientras abuela limpiaba. Es lo mejor del mundo, exclamó, mostrándole el cuaderno con páginas llenas de garabatos y letras torcidas. Tomás se sentó con nosotros, quitándose el sombrero, y escuchó mientras Lucas leía de nuevo, tropezando con las palabras pero sin perder el entusiasmo. Yo añadía detalles que se le olvidaban, no te olvides del sombrero de Paco, y Tomás asentía, guiñándome un ojo. Y el caballo Paco dice cosas graciosas, dijo él, imitando una voz grave que hizo reír a Lucas hasta que se le escapó un hipo. El sol se puso, tiñendo el cielo de rosa, naranja y púrpura, y los tres nos quedamos allí, riendo y hablando del cuento. La casa estaba impecable, el día había sido perfecto, y Lucas, con su imaginación infinita, había convertido una tarea simple en una aventura épica. Pero no terminó ahí. Ana, la madre de Lucas, llegó al anochecer para recogerlo, con su pelo recogido en una coleta y una sonrisa cansada tras un día de trabajo. «Mamá, ¿qué hicieron?», preguntó, viendo el cuaderno en las manos de Lucas. «Un cuento, mamá». «La abuela es la mejor», dijo él, abrazándome fuerte antes de correr a contarle todo a su madre. Ana rió, mirándome con cariño. «Siempre tienes magia para él», dijo, y yo me encogí de hombros, sonriendo. Esa noche, mientras Tomás y yo cenábamos sopa caliente de calabacín del huerto, él me miró por encima de la mesa y dijo, «Ese niño tiene tu chispa, ¿sabes?». Sonreí, pensando en Lucas y su cuaderno, en cómo había llenado el día de risas y sueños. «Y tu paciencia», respondí, señalándolo con la cuchara. Nos reímos, y el silencio que siguió fue cálido, lleno de los ecos de un día inolvidable.
Los días siguientes trajeron más visitas de Lucas. Volvió el jueves con una caja de lápices de colores para ilustrar el cuento, y pasamos la tarde pintando a Paco con su sombrero y el árbol de frutos brillantes. El sábado trajo a su amiga Clara, una niña pecosa del pueblo, y juntos inventaron una secuela donde Paco y el niño viajaban a una montaña nevada. Cada vez que venía, la casa se llenaba de su energía, corríamos al huerto a buscar zanahorias para merendar, alimentábamos a las gallinas con migajas de pan, y una vez hasta convenció a Tomás para que tallara una figurita de Paco en madera. Para el cuento, dijo Lucas, y Tomás, gruñendo como si fuera un gran esfuerzo, pasó horas en el granero hasta que salió con un caballito perfecto que Lucas guardó como un tesoro. Los meses pasaron, y el cuento de Paco se convirtió en una tradición. Lucas lo llevaba a la escuela, leyéndolo a sus amigos, y hasta ganó un pequeño premio en un concurso de historias que la maestra organizó. Me lo contó un día, corriendo a la casa con una cinta azul en la mano. Abuela, ganamos por ti, dijo, y yo lo abracé, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Tomás, desde el porche, aplaudió con una sonrisa orgullosa. Eso merece un pastel de zanahorias, anunció, y esa noche horneamos uno juntos, con Lucas untando miel en la masa y riendo cuando se le pegaban los dedos. Años después, cuando Lucas ya era un adolescente alto y desgarbado, todavía guardaba ese cuaderno, aunque las páginas estaban amarillentas y el lápiz mordisqueado había desaparecido. Una tarde, mientras yo regaba las flores del jardín, él vino de visita y lo sacó de su mochila. Abuela, ¿te acuerdas de Paco?, preguntó, sentándose en el porche. Me sequé las manos en el delantal y me senté a su lado, sonriendo. ¿Cómo olvidarlo?, dije, y pasamos la tarde recordando ese día de limpieza y cuentos, riendo como si el tiempo no hubiera pasado. Y así, en esa casita llena de amor, Lucas y yo tejimos algo más que un cuento, tejimos recuerdos, risas y un lazo que ni los años pudieron deshacer. La casa seguía brillando, el huerto seguía creciendo, y cada vez que miraba al porche, veía a ese niño pequeño con su cuaderno, pidiéndome hacerlo mientras limpiaba. Era una historia simple, pero eterna, como el sol que seguía saliendo cada mañana sobre el campo.